Bueno, ya estamos comenzando el video con el estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey. Venimos estudiando los Evangelios sinópticos, lo hacíamos antes de esta cuarentena y justamente estamos siguiendo estos videos para que podamos mantener la continuidad de esos estudios, ¿no? Y veníamos en los estudios anteriores viendo el capítulo 10 de Mateo, porque como estábamos aclarando en aquel caso, era que Mateo en el capítulo 10 desarrolla lo que hemos llamado el sermón misional. Como ya lo habíamos visto también, el sermón del monte, vimos apartadamente, igual que el sermón del monte, el sermón misional, ¿no? Pero continuamos con los evangelios sinópticos, es decir, con la continuidad que el evangelio base, que es Marcos, va dando a los temas. Llegamos al capítulo 10 de Mateo porque en Marcos capítulo 3, versículo 13, está el tema de la elección de los 12 apóstoles. Entonces, después de ver el pasaje de Marcos, y el pasaje de Lucas, caímos en el pasaje de Mateo 10:1, y ahí es que desarrollamos todo el sermón misional. Pero ahora, terminado ese gran paréntesis, volvemos a la continuidad del Evangelio de Marcos. Digo el Evangelio base porque Marcos fue el primer Evangelio que se escribió y Mateo utilizó como base a Marcos de la misma manera que Lucas. Tanto Mateo como Lucas con dos propósitos diferentes. Mateo, el énfasis era dirigirse a los judíos y demostrar que en Cristo se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En cambio Lucas, el propósito era apologético, es decir, defender la fe, dedicándose exclusivamente a una persona que es el llamado excelentísimo Teófilo, es decir, un hombre de origen griego, por ese nombre, ¿no es cierto? Y gobernante romano por el título de excelentísimo. Así que tienen dos énfasis diferentes. Lucas a un griego romano y griego con ciudadanía romana, y Mateo a los judíos. Dos énfasis diferentes. Pero Marcos lo que hizo fue registrar las enseñanzas de Pedro. Marcos tomó todas las enseñanzas de Pedro y las puso por escrito, siguiendo las enseñanzas de Pedro. O sea que es el testimonio de Pedro que está registrado acá, por puño de Marcos, por trabajo de Marcos, ¿no es cierto? Entonces, terminado el relato del llamado, la elección de los 12 apóstoles, continúa Marcos 3:20 con otro relato muy particular, ¿no? Y acá entramos en un tema complejo, ¿no es cierto? No sé si complejo, pero que da para análisis más bien difícil de explicar, ¿no? Por lo menos para mí. Voy a leer el pasaje y vamos a ver dos temas que aparecen acá. Uno que es el tema de los hermanos de Jesús y el otro es el tema de la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo. Entonces, dice Marcos 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos de sí habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, eso es lo primero que nos aparece, el tema de los familiares de Jesús, porque dice en el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los suyos, es decir, su familia, pensaban, está loco, está fuera de sí. Y fueron para prenderle, para tomarlo, ¿no es cierto? Acá la expresión los suyos nos hace pensar en parientes, ¿no? Pero el pasaje del versículo 31 dice, bien después, sus hermanos y su madre, ¿no? Y Jesús, bueno, en el versículo 32 vuelven a decir, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús vuelve a decir en el versículo 33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Es decir, se estaba refiriendo a su madre y sus hermanos. Y acá entramos en un temita porque hay algunas versiones que traducen parientes, no hermanos, ¿no es cierto? Como si María no hubiera podido tener hijos después de Jesús, ¿no es cierto? Pero claramente el pasaje se refiere a los hermanos, ¿no? En Lucas 1:58 sí se refiere a parientes, ¿no? La expresión, o sea, la traducción correcta es parientes, cuando habla del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Es decir, los parientes de Elizabeth se regocijaron con ella de que, habiendo sido estéril, había quedado embarazada, ¿no es cierto? Acá la traducción está bien, parientes, ¿no? Pero en los otros pasajes ya no, ¿no es cierto? Es decir, los otros pasajes se refieren a hermanos. Y bueno, tenemos un pasaje bien claro sobre el tema en Mateo capítulo 13, en el versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, José, ¿no es cierto? Antes de continuar, en Lucas capítulo 3, versículo 23, donde Lucas desarrolla la genealogía, digamos, de Jesús por parte de José, ¿no? Por parte del varón. En el versículo 23 dice, Jesús mismo comenzó su ministerio, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Es decir, se creía que era hijo de José, pero no era hijo de José, solamente era hijo de María porque había sido concebido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero entonces la gente creía que el carpintero era el padre de Jesús, ¿no es cierto? Bien, este versículo, Mateo 13:55, es claro en cuanto a qué pensaba la gente acerca de los parientes cercanos de Jesús. Creían que José era el padre, sabían que María, dice el versículo, no se llama María, no se llama su madre María, y sus hermanos
Jacobo, José, Simón y Judas, es decir, ya acá ponen los nombres de los hermanos. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas. Es decir, que María, después de haber concebido a Jesús, tuvo varones hermanos. Jacobo, el hermano mayor de los otros, es decir, el segundo hijo, Jacobo, José, Simón y Judas, así los ponían por orden, ¿no es cierto? Y sabemos que Jacobo, también llamado Santiago, llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén y seguramente el que escribió la epístola de Santiago. Así que acá están los hermanos de Jesús, no hay por qué traducir parientes cuando se refiere a los hermanos. Así que el pasaje del versículo de Marcos 3, 31 al 35, está muy relacionado con aquel pasaje de Mateo 10 que habíamos estudiado, en donde Jesús decía que no vino a traer paz, sino a traer conflicto, porque los que decidan seguir a Cristo, incluso los de su casa, los van a rechazar, ¿no es cierto? Y bueno, y a Jesús lo rechazaron los de su casa. Los de su casa pensaron, está loco, está loco. Bueno, muchas veces pasa eso, ¿no es cierto? Cuando una persona le entrega su vida a Cristo y comienza a vivir la vida con Cristo, hay muchas decisiones que toma en donde hay grandes cambios en su vida. Y aunque es la misma persona, tiene cambios que parece que es otra persona, ¿no? Es decir, la misma personalidad, pero con cambios en donde mejora esa persona. Y claro, para los que lo conocen, dicen, no puede ser, está loco. ¿Cómo antes hacía así y ahora hace así? ¿No es cierto? Entonces, cambios que no solamente tienen que ver con las formas en la conducta o en la moral, sino que tienen que ver con la expresión de gozo, de paz, de amor que sale del corazón de la persona. Entonces, está loco, está loco. Bueno, eso decían de Jesús también. Así que si lo hacían con Jesús, ¿qué pueden hacer con nosotros? ¿No es cierto? Así que no te preocupes. Eran los hermanos y era la madre las que en este momento del ministerio de Jesús lo veían como un loco, ¿no? Pero no solamente la madre y los hermanos, sino que habían otros más que eran los escribas, los fariseos, los religiosos de su época, pero era diferente la actitud. Porque acá estamos viendo la actitud de María y de los hermanos que estaba en el orden de lo que era la incredulidad. Pero ahora entramos en otro tema y es el de la oposición. Es decir, los escribas, decían en Marcos 3, 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, el versículo 23 nos aclara un poco más a qué se refieren con Belcebú, ¿no? Y habiéndolos llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es decir, está hablando de lo que es el mundo de las tinieblas, ¿no? Y entonces acá tenemos varias cosas que nos aclaran en relación a lo que es el mundo de las tinieblas, ¿no? Satanás es el príncipe de los demonios. Esos demonios conforman un reino, ¿no? De las tinieblas, el reino de las tinieblas. Y Satanás está por encima de todos los demonios, es el príncipe de los demonios. Esto nos aclara algunas cosas acerca de las tinieblas, de la oscuridad, ¿no? Pero acá hay una cosa muy interesante porque se lo llama Belcebú y uno se confunde, ¿de dónde sale ese nombre? ¿No es cierto? Es la forma griega transliterada de decir Baal-Zebú. Baal era un dios de la antigüedad al que se le realizaba sacrificios humanos.
es decir, se les sacrificaba niños. Y entonces en esos sacrificios quedaban desechos, ¿no es cierto?, sobre el altar. Y esos desechos humanos, sangre que se ofrecía a Baal, traía moscas. Entonces la estatua de Baal estaba permanentemente rodeada de moscas. Y de ahí es que viene el nombre de Baal Zebú, el señor de las moscas, que al mismo tiempo era una forma burlona de llamar a ese señor, ¿no es cierto? Porque Jehová era Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Pero este demonio, este Dios al que se le rendía esa adoración, ese culto, era el señor de las moscas. Entonces, de ahí viene este nombre, Belzebú, Baal Zebú. Y entonces se le atribuye este nombre a Satanás, porque obviamente, como lo dice en 1 Corintios 10, todo lo que tiene que ver con la idolatría no es algo ingenuo, algo ridículo o inocente, ¿no es cierto? No es solamente fetichismo, creencia popular, pensamientos, no solamente es eso. En 1 Corintios 10, versículo 19, dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, es decir, el muñeco es el ídolo, la estatua es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Está diciendo, esa estatua tiene vida, ¿no? Está reflexionando con lo que era toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la idolatría. Tienen ojos, dice el Salmo, más no ven, boca más no hablan, oídos más no oyen, manos pero no palpan, así son los que lo adoran, dice, ¿no es cierto? Bien, entonces Pablo continúa con esa idea. ¿El ídolo es algo? La respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, es nada, no es nada, ¿no? Y entonces sigue el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Es decir, Baal era una estatua de piedra, no era más que eso, no significaba nada. Pero los sacrificios de niños que se hacían, no se hacían a la estatua, se hacían al que estaba por detrás de la estatua, es decir, a Satanás. Por eso Baal Zebú, ¿no es cierto? Y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, es claro que la idolatría no es un acto inocente, ingenuo, es algo que está bien condenado, claramente condenado en las Escrituras, porque es, digamos, adoración a demonios. Entonces, a la fuerza de lo que están diciendo los escribas tiene que ver con toda esta explicación que hice. Digamos, no tiene fuerza la acusación de los escribas si no tenemos en cuenta que están diciendo que Jesús echaba fuera los demonios por el poder de Satanás. Es decir, están diciendo, como dice Jesús, Satanás contra Satanás mismo. Lo atribuían como si fuera una forma de engaño y que no era que estaban locos Jesús, como decían los parientes, o como decían algunos, como decía María y sus hermanos. No loco, está endemoniado, estaban diciendo, ¿no? Y por el poder de Satanás echa fuera los demonios. Porque Jesús, a las personas que estaban poseídas por demonios, por espíritus inmundos, los echaba fuera y quedaban libres en su total cordura y sanos, ¿no? Entonces, Jesús aclara, un reino no puede permanecer si está dividido contra sí mismo. Si Satanás se levanta, dice el versículo 26, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin.
el fin de Satanás llegó, pero por la victoria de Jesucristo, no porque Satanás vaya contra sí mismo, ¿no? Así que aclara lo que justamente él hizo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así que Jesús en la cruz venció a Satanás, lo ató porque el poder de Satanás estaba en la muerte, ¿no es cierto? Cristo venció la muerte al resucitar y entonces quitó ese poder que tenía Satanás. Está atado en un sentido, aunque activo en forma temporal, ¿no es cierto? Pero acá entramos en el versículo 28 con un tema que para muchos es de pregunta, es de consulta, es de dudas, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de aclararlo. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Tenemos que entender esta palabra blasfemia no solamente en el sentido de insulto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, entonces dice que los fariseos procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día sábado, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todo esto dice en Juan capítulo 5. Y en Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, quisieron apedrearlo por la blasfemia. Es decir, la expresión blasfemia no es solamente un insulto, sino también es una afirmación considerada una herejía, considerada una aberración, ¿no es cierto? Al ser una herejía es un insulto, ¿no? En ese sentido. Entonces la palabra blasfemia en el contexto hebreo no era solamente proferir un insulto, sino cualquier cosa que sea considerada como un insulto, ¿no es cierto? Entonces, dice acá, la blasfemia cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, ¿en qué consiste la blasfemia en este pasaje, en este texto, ¿no? La blasfemia en este contexto de este pasaje, y también lo vamos a leer en el capítulo 11 de Lucas, 12 de Mateo, en el capítulo 12 de Mateo y en Marcos, la blasfemia consistía en atribuir a Satanás algo que es exclusivo del Espíritu Santo, o al revés, dicho de otra manera, cosas del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, atribuírsela a Satanás. Es decir, catalogar a Satanás como Dios o al Espíritu Santo como Satanás, por aquellas cosas que pueda hacer. En Mateo 12, 22 está el mismo relato, ¿no es cierto? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, es decir, el Mesías? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿y cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus casas.
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, este pasaje es más amplio. Mateo reúne también otros textos, ¿no es cierto?, que Marcos y Lucas los ponen en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, el tema está en esta oposición. Por eso dice en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición hacia el Espíritu Santo, atribuyéndole a Satanás lo que hizo el Espíritu Santo. Eso es lo que este contexto nos está diciendo, ¿no es cierto? Pero el pasaje de Lucas nos da otro énfasis. Lucas capítulo 11, versículo 14, no está hablando en sí, digamos, de aquellos que se oponían, ¿no es cierto? Dice el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá está más aclarado la idea de que Jesucristo había venido a quitarle el botín a Satanás, que era el poder que él tenía, que era la muerte. Pero en este pasaje, Lucas marca que para tentarle le pedían señal, es decir, que este pasaje está apuntando un poquito más hacia lo que es la incredulidad, es decir, en aquel otro habla más de la oposición, pero este nos marca una intención también de diferencia, que es la incredulidad. Y esto nos marca dos posiciones diferentes, ¿no? Una es la incredulidad al Espíritu Santo que está en el mundo, y otra es la oposición de aquellos que están en la iglesia. Y entonces tenemos la blasfemia del Espíritu Santo en un sentido que es más claro entender cómo puede ser que no va a ser perdonado ese pecado, porque es la característica de este pecado que se menciona acá.
un pecado que no va a ser perdonado jamás, ni ahora ni en la eternidad. Es un pecado que no tiene perdón, el atribuir a Satanás lo que hizo el Espíritu Santo, porque no está relacionado con la incredulidad, sino que está relacionado con una oposición adrede, ¿no es cierto? Entonces, el pasaje claro, acerca de la oposición o no oposición, como lo vimos también en Mateo, que el que es con él no es en contra de él. Y el árbol bueno de lo que hay dentro suyo saca buenos frutos, ¿no? En Marcos, capítulo 9, versículo 38, tenemos el caso de, la misma expresión, el que no es conmigo es en contra mío, o al revés, el que no es en contra mío es a favor mío, es cuando encontraron una persona que echaba fuera demonios, ¿no? Dice en Marcos capítulo 9, versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este es un pasaje que leímos el domingo pasado en aquel último texto de Mateo capítulo 10, ¿no es cierto? Es decir, ninguno que tenga la capacidad de echar fuera demonios o hacer un milagro, lo puede hacer por el poder de Satanás. Está afirmando lo mismo que afirmaba frente a los escribas y los fariseos, ¿no? Ninguno puede hacer esto si está en contra mío. Lo hace porque está a favor mío, lo hace porque hay algo en él mío, ¿no es cierto? Eso está marcando este pasaje. Y en Lucas 9:49, el pasaje paralelo de este pasaje de Marcos, de ahí la importancia de analizar los evangelios sinópticos, ¿no? Porque uno aclara al otro. En Marcos 9:49 vuelve a decir, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en su nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue o no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, está a favor nuestro. Si no está en contra, está a favor. Entonces, no está con nosotros, le está diciendo Jesús, pero tiene el mismo espíritu. En 1 Corintios capítulo 12 nos va llevando también a lo que es la confesión, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Es decir, nuestras palabras de fe nos justifican de nuestros pecados. Y dice 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La iglesia tiene un espíritu, tiene un mismo espíritu. Y dice en el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito, o echa demonios por el espíritu de Belcebú, ¿no? Nadie va a decir a Jesús tiene a Satanás. Por eso dice acá, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, nuestras palabras de fe, nuestra confesión de fe nos justifica. Es decir, por el Espíritu Santo podemos hacer confesiones de fe acerca de Jesús.
Pero también, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a hablar mal de Jesús, ¿no es cierto? Nadie que hable por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesús. Es lo que Jesús decía, ¿no es cierto? El que conmigo es, no es contra mí, ¿no es cierto? Entonces, echa fuera demonios, lo hace por el Espíritu Santo. Hace milagros, lo hace por el Espíritu Santo. No puede hacerlo, no puede hacer las cosas que Dios hace si no tiene el Espíritu de Dios en él. Eso está diciendo Jesús y lo está diciendo de sí mismo también. Yo, por el Espíritu Santo, echo fuera demonios. Entonces, es el tema de la presencia del Espíritu Santo genera frutos en nosotros. El incrédulo no cree en eso y entonces se opone y blasfema, ¿no es cierto? Pero acá está hablando de un pecado que no puede ser perdonado. Aquel incrédulo todavía no recibió a Cristo en su corazón. Es lógico que se oponga porque no está en el reino de Dios. Hasta que le entregue su vida a Cristo, hasta que crea en Cristo, ¿no? Cuando le entrega su vida a Cristo, recibe a Cristo como su Salvador, se arrepiente de todo aquello que hizo. Tenemos el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Perseguidor de la iglesia, que recibió a Cristo en su corazón, lo recibió como Salvador, y entonces a partir de ahí se transformó en predicador del Evangelio. Es decir, alguien que se oponía crudamente, matando, torturando, pasó a ser de perseguidor a predicador, ¿no es cierto? Y él mismo pasar a ser torturado y perseguido, ¿no? Hasta finalmente, según la historia cristiana, muerto en el martirio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso, ¿no es cierto? Pero este pasaje, digamos, este tema de la blasfemia del Espíritu, que nos habla de un pecado, ¿no? O del único pecado que no puede ser perdonado. Esto es porque dice, todos los pecados les serán perdonados, dice en Mateo capítulo 12, a ver, vamos a marcarlo claramente. Versículo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es decir, es el único pecado que, dice Jesús, no va a ser perdonado, ¿no? Entonces, si este es el único pecado que no va a ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿de qué nos hablan otros dos pasajes? ¿No? Evidentemente nos hablan del mismo pecado, porque no hay dos pecados o tres pecados que no serán perdonados, sino que hay un solo pecado que no será perdonado. Y esto nos lleva a dos pasajes de Hebreos y uno de Primera Juan. Y vamos a leer el pasaje, uno de los pasajes de Hebreos, es capítulo 6, Hebreos capítulo 6, no nos habla de otro pecado que no puede ser perdonado, porque hay un solo pecado, según lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 12, hay un solo pecado que no le será perdonado. Entonces, en Hebreos 6 habla de ese mismo pecado, porque no hay otro, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento y acá habla de algunos temas que evidentemente era la catequesis, la doctrina básica que se enseñaba a los creyentes cuando nacían de nuevo, ¿no es cierto? Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Como dice en los versículos anteriores, hay muchas cosas, dice el versículo 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles eran esos primeros rudimentos? Estos temas que está mencionando en estos versículos 1 y 2, ¿no? Pero entonces dice, vamos a otro tema que es de madurez, que es para los que han alcanzado madurez, aunque les dice en Hebreos, ustedes se hicieron tardos para oír, por eso no les puedo explicar las cosas para los maduros, les tengo que volver a explicar las cosas para los inmaduros, pero dejando esos temas que son para los inmaduros, para los nuevitos, ¿no? Ustedes que deberían ser maduros, pero son inmaduros, así esa es la forma de decirlo, les voy a tratar de explicar esto, dice, ¿no? Y entonces, versículo 3, pero esto haremos si en verdad Dios lo permite. Voy a tratar de explicárselo, dice, ¿no? Y dice, porque es imposible, ahí empieza a explicar, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, todas estas expresiones es redundancia para explicar que son personas que verdaderamente han nacido de nuevo. No son personas que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, como dice el apóstol Juan. No son personas que son creyentes pero que no nacieron de nuevo. Creen, como dice Santiago, creen como Satanás, que tiembla, ¿no? Pero no tienen fe como tuvo Abraham o tuvo Rahab. Esas cosas veíamos el domingo pasado, ¿no? En Santiago capítulo 2 habla de creencia, ¿no? Entonces esos son creyentes nada más. Creyentes como Satanás, como los demonios, creen y tiemblan, ¿no? Pero este pasaje está diciendo no son creyentes nada más. De estas personas de las que voy a hablar, son personas que fueron iluminados y gustaron el don celestial, es decir, participaron del Espíritu Santo, del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, vuelve a aclarar, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es decir, experimentaron todo lo que es la vida con el Espíritu Santo. Es imposible que estos, ¿no?, que participaron de todo esto, y dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está diciendo, estos que participaron del nuevo nacimiento, que han vivido con el Espíritu Santo, que gustaron de la presencia del Espíritu Santo, participaron de la palabra y de los poderes del siglo venidero, del poder del Espíritu Santo manifestado en nosotros, que tiene que ver con las arras de la herencia, de la posesión adquirida, el anticipo, y recayeron, y ahí viene, ¿qué significa esto? Recayeron. Porque dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, los que recayeron no van a ser renovados para arrepentimiento. Vamos a ver qué significa recayeron. Pero está diciendo que no van a ser renovados para arrepentimiento. No van a otra vez crucificar el Padre al Hijo, exponiéndole a vituperio. Y sigue diciendo el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Y antes de ver el tema de la palabrita recayeron, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Y justamente hablando de esas cosas mejores que tienen que ver con la salvación,
enfatiza esta seguridad que tenemos en Cristo a partir del versículo 17 específicamente, cuando dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, que no cambia, la inmutabilidad de su consejo, que Dios afirma algo y no cambia. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, fíjense, los dos imposibles. En el versículo 18 es imposible que Dios mienta, pero es imposible que los que, dice en el versículo 4, que los que recayeron sean otra vez renovados. Hay dos imposibles acá, ¿no es cierto? Es imposible que Dios mienta cuando Él promete, ¿no es cierto? Cuando Él afirma. La palabra de Dios dada para aquellos que creen, ¿no es cierto?, es firme y es imposible que Dios cambie esta posición, ¿no es cierto? Dice en el versículo 18: por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, aquel que justamente tiene que ver con Jesucristo mismo, ¿no es cierto? A quien Abraham ofreció diezmos, ¿no? Es decir, que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, de sí mismo, ¿no es cierto? No según el sacerdocio de Aarón, ¿no? Entonces, Jesucristo, ejerciendo ese sacerdocio, entró al lugar santísimo, es decir, pasó el velo que separaba el templo, que era muestra de lo que es la gloria de Dios. Él entró a la presencia misma de Dios, habiendo sido Él el Cordero que murió en el altar, resucitó, entró en la presencia misma de Dios y ahora, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Aparece todo el ejemplo de lo que es la liturgia del Antiguo Testamento, que justamente era profecía de lo que iba a cumplirse en Jesucristo, ¿no? Pero estos versículos del 17 al 20 nos están mostrando que tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús, ¿no? Porque, como dice el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué hablan así? ¿A qué se refiere con esto de que recayeron? Antes de analizar esa palabrita, vamos a ir a Hebreos 10, porque en este capítulo 10 también se habla de otro pecado imperdonable. A ver, versículo 26, Hebreos 10, 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, este pasaje nos vuelve a hablar del mismo tema que estaba hablando antes, porque volvamos al pasaje de Mateo 12, Jesús dijo que hay un solo pecado que no será perdonado, ¿no es cierto? Todos los otros pecados serán perdonados, pero ese, el de la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Entonces, ¿qué quiere decir pecar voluntariamente? ¿Qué quiere decir recaer? Como dice en Hebreos 10, 26 habla de pecar voluntariamente, y en Hebreos capítulo 6 habla de recayeron. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? La palabra recayeron, o que en la versión Reina Valera se traduce recayeron, es el único pasaje en el que se menciona. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde se mencione esta palabrita. Esperen que la tengo acá anotada, porque en el versículo, en Hebreos 6:6 dice: kai parapesontas. Parapesontas es la palabra griega que se traduce acá como recayeron. Y es una palabra compuesta, algunos habrán escuchado la palabra compuesta de parakletos, es decir, el Espíritu Santo en Juan 14 es llamado Paracletos, o Paracletos, como decimos nosotros, Paracletos. El Paracletos es dos palabritas compuestas, ¿no? Eso creo que muchos lo saben, ¿no? Kletos es de llamado, ¿no? Uno que es llamado.
y para al lado. La palabrita que anticipa, para, significa al lado. Es decir, paracletos significa uno que es llamado a estar al lado de alguien. Por eso lo traducen abogado, consolador, bueno, distintas formas, pero es una palabra complicada para traducir, ¿no? Eso creo que lo han visto muchos, ¿no? Acá nos encontramos con una palabrita parecida, una palabrita compuesta, es decir, para pesontas está relacionado con caer, pero caer al lado, no caer muy lejos, al lado, caer al lado, es decir, alguien que estaba y cae ahí al lado. Es decir, la recaída, de la que se habla acá, que me gusta la expresión recaer, tiene que ver con lo mismo que fue la primera caída. ¿Cuál fue la primera caída? Adán y Eva estaban al lado de Jesús, al lado del Señor. Ellos estaban en el huerto del Edén, en el paraíso, hablaban cara a cara con el Señor y cayeron. ¿Qué significa que cayeron? Cayeron quiere decir que se rebelaron a Dios, obedeciendo a Satanás y haciendo lo que él les decía, ¿no es cierto? Bien, la recaída, ¿qué es? Otra vez la caída, otra vez lo que le pasó a Adán y Eva, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Es la recaída, la caída de Adán y Eva y ahora la recaída. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados. No va a volver Cristo a morir en la cruz para que aquellos que cayeron como Adán y Eva al principio, estos sean otra vez perdonados. Es decir, hay un plan de salvación para la caída del ser humano acontecida en Génesis capítulo 3. Hay un plan de salvación. Es la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo es nuestra salvación. Cristo vino a sufrir Él la culpa de nuestros pecados. Y la humanidad entera tiene entrada al lugar santísimo, a la gloria de Dios, a la vida eterna, a través de Jesucristo. Pero si vuelve a pasar lo que le pasó a Adán y Eva, es decir, esa caída, ese pecar voluntariamente, ese oponerse al Dios que se conoce, digamos, por eso Hebreos capítulo 6 pone tanto énfasis en aquellos que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, están como estaban Adán y Eva, han nacido de nuevo. Estos ahora voluntariamente entran en la misma situación que Adán y Eva. No va a volver a morir Cristo en la cruz por ellos. Eso está diciendo este pasaje, ¿no es cierto? Ahora, el otro pasaje en donde se habla de un pecado que no será perdonado, podríamos pensar que es 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5 habla de algo que también nos llama la atención, ¿no es cierto? En el versículo 16 dice, y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo lo mismo que Santiago. Santiago está diciendo, si uno hace volver al pecador del error de su camino, a ver, esperen que lo voy a leer, dice, hermano, si alguno de entre vosotros, Santiago 5:19, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Pero hay pecado de muerte, dice en 1 Juan 5. Es decir, el pecado lleva a la muerte, pero hay pecado de muerte.
no es el pecado que lleva a la muerte, sino que hay pecado de muerte. Es un pecado particular ¿no es cierto? Es un pecado de muerte, es decir, un pecado en el que no se vuelve, un pecado que no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la vida eterna, como dijo Jesús, ¿no? Entonces, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, no está diciendo que no se pida. Oren por los hermanos que han caído en pecados para que vuelva, se arrepienta y vuelva y sea salvado de la muerte que trae el pecado, ¿no es cierto? Yo animo a que pidan porque los hermanos se arrepientan, ¿no es cierto? Pero hay pecado de muerte y por esto yo no digo que se pida. Juan no está diciendo que no se pida, está diciendo que él no enseña que hay que pedir. Cada uno hará lo que le parezca, digamos, ¿no es cierto? Es decir, este pecado de muerte es una cosa que no sabemos qué hacer. ¿Por qué no sabemos qué hacer? ¿No es cierto? Ahora vamos a hablarlo. Como dije, me resulta difícil explicarlo. Pero este pecado de muerte, del que no hay vuelta. El pecado, en Hebreos 10, que se menciona como pecar voluntariamente. En Hebreos 6, que se menciona como los que recayeron, es lo mismo que menciona Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay otro pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos referimos? Hay otra palabrita que se menciona solamente en un texto en el Nuevo Testamento y está en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de las últimas cosas, las cosas que tienen que pasar antes que Cristo venga, ¿no es cierto? Y la palabrita, en realidad no se menciona una sola vez, se menciona dos veces, otra se menciona en Hechos 21, pero habla de apostatar contra Moisés, que es otro énfasis, ¿no? Pero acá la palabrita es apostasía, apostasía. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabrita, es una palabrita que está puesta tal cual como en griego, porque la palabra en griego es apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa rebelión, la rebelión. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, una rebelión de la humanidad con este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, este momento va a ser un momento muy particular. No solamente una persona que se autotitula como Dios, se hace pasar como Dios y reclama adoración, sino que va a haber quienes lo van a seguir. Pero la apostasía, la rebelión contra Dios, no es la actitud de un incrédulo. Esto es lo que estaba marcando yo en la diferencia que existe entre el contexto del pasaje de Mateo capítulo 12 y Marcos capítulo 9 con el de Lucas capítulo 9. Marcos 9 no, Marcos capítulo 3. Es decir, los tres pasajes que hablan acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo y en Marcos el énfasis está en los que se oponen, pero en Lucas hace un pequeño énfasis hacia los que no creen.
Y acá está la diferencia. Una cosa es la oposición, la rebelión de los que no creen, y otra cosa es la oposición y la rebelión de los que creen, de los que gustaron el don celestial, de los que fueron iluminados, de los que nacieron de nuevo. Esta es la apostasía. Es decir, los que recayeron. Los que están en la misma situación, o van a estar en la misma situación que estuvo Adán y Eva, conviviendo con el Espíritu Santo, porque ¿en qué radica la diferencia en hablar en contra de Jesús y hablar en contra del Espíritu Santo? O atribuirle a Satanás cosas que hace Jesús, o atribuirle cosas a Satanás que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la tenemos en Juan capítulo 14. Jesús hace una distinción entre lo que estaban viviendo los discípulos con él y los que iban a vivir con el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, el Paracletos, ¿no? Yo rogaré al Padre, dice el versículo 16, y os dará otro Paracletos, otro llamado a estar al lado de ustedes, porque Jesús era el llamado a estar con ellos, ¿no es cierto? Pero iba a venir otro llamado a estar al lado, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la diferencia. Jesús estaba con los discípulos, estaba con los fariseos, estaba con las multitudes, pero el Espíritu Santo iba a estar en ellos, en los discípulos, y iba a venir en Pentecostés. Ahora, aquellos que han recibido el don celestial, que han gustado los poderes del siglo venidero, que han recibido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en ellos y recayeron, es decir, se rebelan contra el Dios que conocen, eso es la apostasía, la rebelión contra el Dios que se conoce. Ese pecado no tiene perdón. No va a volver Cristo a morir en la cruz para esos que se rebelan contra el Dios que conocen, como lo conocían Adán y Eva al principio. Hay pecado de muerte. Y Juan decía, yo no digo que se pida. Sin duda habría dudas acerca de algunas personas que pareciera que apostataron, que se apartaron de la fe. No sabemos, ¿eran nacidos de nuevo o no eran nacidos de nuevo? Juan, en la epístola de Juan, habla justamente de este tema. En Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, el espíritu del anticristo está. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es la oposición a Cristo, el anticristo. Ahora, el anticristo es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición que se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no es cierto? Ahora, todavía no vino ese, pero hay muchos anticristos, es decir, muchos que se oponen. Pero fíjense, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Estos anticristos salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es lo mismo, el mismo énfasis de Hebreos capítulo 6, es decir, aquellos que gustaron, que tienen la unción del Santo, ¿no es cierto?, y recayeron, entonces habría dudas en ese momento. Por eso Juan habla del pecado de muerte. Yo no digo que se pida, ¿no? Habría dudas, algunos que eran de nosotros y se fueron. ¿Eran de nosotros? ¿Nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? Estos son apóstatas
o nunca creyeron, nunca nacieron de nuevo y estaban entre nosotros, como Simón el mago, que también, ¿no es cierto?, se había bautizado, creía, pero en un momento saltó el hacha y se mostró que él no tenía la fe de aquellos que recibían el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿será como uno de ellos? ¿Eran como Simón el mago, como tantos otros, que estaban pero no son? ¿O estarían y realmente nacieron de nuevo y ahora están apostatando? Y Juan pone el énfasis en esa oración: pidan para que sean renovados aquellos que caen en pecado, pero hay pecado que es de muerte y yo no digo que se pida, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra posición frente a esta situación? ¿No es cierto? Nos pasa, se alejaron, su conducta nos genera incertidumbre. ¿Nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? Miren, en esto es muy clara la parábola de la cizaña y del trigo, ¿no es cierto? La parábola era que habían sembrado un hombre malo, en medio del trigo había sembrado cizaña. Hay un momento en que la cizaña y el trigo se parecen porque hacen espiga los dos. Los dos hacen la misma espiguita, ¿no? Entonces se confunde la cizaña y el trigo. Hay un momento en que ya no podés confundirlo más. No podés confundirlo más porque el trigo da su fruto y el trigo comienza a pesar sobre el ramillete, ¿no es cierto? Y entonces cae, se dobla. En cambio, la cizaña, que no da fruto, se mantiene erguida, ¿no? Ese es un buen momento para reconocer cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Estoy hablando de lo que es el ejemplo que Jesús puso en esa parábola, ¿no? Ahora, Jesús sigue diciendo, cuando le vinieron a preguntar a al dueño de la cosecha, ¿sacamos la cizaña? Dice, no, dejen la cizaña. Dejen la cizaña junto con el trigo. No vaya a ser que arranquen el trigo en vez de la cizaña. Dejen al momento de la cosecha. Cuando sea el momento de la cosecha, separamos entonces el trigo de la cizaña. Y la cizaña va a ir al fuego y el trigo al granero. Entonces Jesús cuenta esta parábola haciendo alusión a su segunda venida. Justamente, dejemos la cizaña junto con el trigo, es decir, lo que no es con lo que es. Los que no nacieron de nuevo con los que nacieron de nuevo. No somos nosotros quienes tenemos la tarea de determinar quién es y quién no es. No nos importa a nosotros eso. Nuestra tarea es predicar la palabra, sembrar la semilla para que crezca trigo. No nos importa a nosotros qué es cizaña y qué no es cizaña, qué es anticristo y qué no es anticristo, qué es apostasía o rebelión y qué es simplemente que no creyó y vuelve a lo mismo de antes, ¿no es cierto? Que no nació de nuevo y continúa su vida, es decir, se saca la máscara de religiosidad y sigue con lo mismo que era antes, ¿no? Porque nunca conoció de veras a Cristo, ¿no? Nosotros no estamos para determinar qué es una cosa y qué es la otra, qué es un creyente apartado, como decimos nosotros, y qué es un apóstata, ¿no? No estamos para eso, nosotros estamos para predicar el Evangelio. Así que Jesús dice, dejen para el momento de la segunda venida. Voy a volver y ahí será el momento de recoger el fruto y quemar la cizaña. Cuando la espiga pesada por el fruto cae, ahí reconocemos el trigo. Cristo va a venir y Él va a poder reconocer el trigo de la cizaña y va a apartar la cizaña y el trigo. Él va a separar los que son de verdad y los que no son de verdad. Él se va a ocupar de eso. Ahora, nosotros no tenemos que ocuparnos de eso, pero hay pecado de muerte, hay pecado voluntario, hay recaída, hay blasfemia del Espíritu Santo. Es un mismo pecado. No son varias cosas, es uno mismo. Es la apostasía.
es aquel momento en donde el mundo entero va a ir en contra de Dios, pero no en una oposición por incredulidad, sino creyendo, sabiendo que se oponen contra Dios. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo, llamar a ese que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar como Dios, llamarlo Dios. Eso es lo que estaban atribuirle a Satanás las cosas que hace el Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu. Entonces, este pasaje de Marcos, capítulo 3, nos muestra entonces que Jesús vino a tomar autoridad sobre este mundo dominado por Satanás. Él vino a traer salvación al saquear los bienes, al tomar cautiva la cautividad, que es la muerte, según mencionan Hebreos. Él vino a tomar cautiva la cautividad para que aquellos que creen en Él tengan vida eterna. Creer no solamente en un sentido racional, sino en un sentido de confianza, entregarnos a Él, entregar nuestra vida a Él. Y entonces, aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Jesús vino a saquear el reino de las tinieblas. Ahora es tu oportunidad para salir. Estás como un rehén en las manos del diablo por tu pecado y por el temor a la muerte, pero podés salir. Cristo te da vida eterna, te da salvación. Él pagó el justo por los injustos. Cristo vino y saqueó los bienes del hombre fuerte. Él abrió la puerta para el acceso al cielo. Ahora nuestra tarea es permanecer en la fe, permanecer en la obediencia, permanecer en el testimonio. Hay algunas personas que sin duda por distintas causas caerán. Y nos ponemos a pensar, por ejemplo, en aquellos que frente a la muerte, al dolor de la tortura, niegan a Jesús, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, Pedro negó a Jesús, ¿no? ¿Y pudo ser renovado? Sí, Pedro fue renovado. Pedro 3 veces lo negó, 3 veces le dijo, le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas? Fue renovado. Es decir, que solamente el Señor conoce el corazón y conoce quién es aquel que está apostatando y quién no. Nosotros no estamos para determinar quién va al infierno o quién va al cielo. No estamos para eso. Nosotros estamos para predicar la palabra. Pero, como dice Hebreos, es una palabra de verdadera advertencia. Pero tenemos para ustedes cosas mejores en relación con la salvación. La salvación es para todo aquel que cree, aquel que le entrega su vida a Cristo, aquel que lo recibe como su Salvador, tiene salvación segura en Cristo. Dios no miente, su promesa es firme, es permanente, así nos aclara Hebreos capítulo 6. Así que yo te animo a que permanezcas en la fe, que confíes en la promesa inmutable de este Dios tan bueno y misericordioso que tenemos y que te mantengas sin fluctuar, buscando siempre en el Señor el ser renovado en el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.